Hernán Rodríguez Castelo, un precursor. En esta casa, en el pueblo de Alangasí, vivió desde 1942 don Hernán Rodríguez Castelo, nacido en Quito un 1 de enero de 1933, Día del Niño. Y en esta misma casa falleció en 2017, después de haber ascendido ese y como todos los lunes, hasta sus 83 años, a coronar el mítico volcán Ilaló, desde el barrio de Angamarca. Don Hernán Rodríguez Castelo, el padre indiscutible de la literatura infantil en el Ecuador, amaba la montaña y la naturaleza. Allí leía, imaginaba y escribía sus maravillosas historias. Este escritor, periodista, ensayista, crítico, historiador, promotor cultural, lingüista y, por sobre todo, maravilloso padre y abuelo. Desde que estuve embarazada, le contaba el Caperucito Azul ya con mucho entusiasmo, y conforme nacieron Cristian, Selma, igual, primero era la una, después fueron los dos y después por último los tres, que les contaba los cuentos. Al narrar y al crear las historias, va contando parte de su vida, es decir, él es tal vez el principal personaje de sus propios cuentos en distintos momentos y cómo se presenta en los cuentos, desde el fantasmita de las gafas verdes a Memorias de Gris hasta el libro del Ilaló. Y es un poco desde su amor a los hijos, a su familia, el volvernos también parte de esos cuentos. El objetivo de este proyecto nació de la idea de querer compartir el trabajo que mi abuelo, Hernán Rodríguez, realizó durante tantos años. Y poder tomar esas historias que él le contaba a mi madre antes que a mí, y a mis tíos antes que a mis primos, y poder tomar estas historias y rehacerlas, refabricarlas. Sí, Hernán fue su abuelo, padre del Grillito del Trigal, ambos protagonistas de este documental. Sus méritos. Representó al Ecuador como candidato a los premios Miguel de Cervantes, Príncipe de Asturias y Juan Rulfo. En 2003, obtuvo la condecoración Aurelio Espinosa Polit y la única medalla de oro del Año Internacional del Libro. Miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, de la Academia Nacional de Historia y de otras instituciones culturales del Ecuador, escribió más de 150 libros. Y entre ellos se cuentan títulos e historias que han habitado la imaginación y la emoción de varias generaciones en el país y en el extranjero, como son sus memorables Bolívar contado a los jóvenes, Caperucito Azul, El fantasmita de las gafas verdes o El grillito del trigal, historia nacida y contada a la luz de la luna, a lo largo de una única y solitaria noche, y recogida después en el texto del que hoy tratamos. El primer cuento es El grillito del trigal. Lo conté por primera vez la noche del 13 de enero de 1967 a dos niñas que tenían, creo, 8 y 9 años, y les gustó. Una de las niñas estaba de cumpleaños y había prometido leerle algo de Caperucito Azul, pero a la hora de la hora llegué a su casa con un pastel y sin el caperucito, y eso no le hizo ni pizca de gracia. Tuve, pues, que inventarme un cuento, y esa noche, junto al fuego, nació El grillito, de principio a fin, sin descanso ni interrupción. Hernán Rodríguez Castelo y la literatura infantil.
Hernán, como en todos los aspectos de su vida, fue muy exigente con su propia literatura. Influido por autores universales como Selma Lagerlöf, Andersen o los hermanos Grimm, escribió historias complejas que aproximan el cuento a la novela. Él no creía en las divisiones contemporáneas de la edad, sino en la imaginación plena y libre de los niños y los jóvenes. Para Hernán Rodríguez Castelo, la literatura infantil era un tema muy serio. Él decía que no tenía nada de improvisado, nada de esto que se suele hacer con algunas cosas para niños, infantilizarlas. Tan serio que escribió la primera novela para niños y jóvenes, que es El fantasmita de las gafas verdes. Él decía que los niños están en una edad, en un momento de su vida en el que pueden entender sobre temas muy complejos, y por eso mismo hay que tratarlos con mucho cuidado para que los entiendan perfectamente. Una literatura mágica, una literatura que buscó siempre contar cosas nuestras, ¿no? Cosas americanas. Por eso su literatura refleja mucho los lugares donde él vivió y las cosas que vivió. Llevarlo a un escenario contemporáneo, con problemas contemporáneos, con ritmo, con emoción, con calidades literarias que permite que jóvenes y niños puedan sentirse atrapados por esa literatura, ¿no es cierto? Creyó siempre que un país que no lee, que una sociedad que no lee, es una sociedad sin posibilidades de desarrollo, una sociedad que se pierde lo mejor de la creación del mundo. Hoy, las fronteras de la literatura infantil en el Ecuador se han ampliado. Hay muchos escritores y escritoras nuevos y de gran calidad, aunque el mercado de la literatura infantil no haya crecido en la misma proporción. Además, a menudo, la literatura se adapta al cine y al audiovisual, y el público exige formatos que rompan las fronteras entre una y otros. Las nuevas tecnologías le parecía que eran una muy buena entrada, una muy buena forma de llegar a la gente joven, para acercarle al mundo de la literatura, para acercarle al mundo de los cuentos, de los clásicos. Sí renegaba de algunas puestas en cine de libros clásicos, pero otras le parecían muy buenas. Pero siempre estuvo abierto a las nuevas tecnologías, a las nuevas posibilidades, y el que hubiese acercamientos a la literatura a través del cine, de la radio, de los videojuegos, le parecía una posibilidad muy válida y que debía aprovecharse más. Si la importancia de la literatura durante la infancia es crucial para liberar la imaginación, lo es también la importancia de jugar. Y en la época actual, la imagen, la informática y la interactividad se han vuelto protagonistas. Escogí este tipo de proyecto, el realizar un videojuego en 3D, para hacer justamente eso: tomar estos cuentos y convertirlos en experiencias multimedia, las cuales, con este nuevo boom que hay con la tecnología, se puedan difundir más fácilmente y puedan ser apreciados desde una perspectiva nueva. Así es como nació la idea de honrar creativamente la memoria de Hernán Rodríguez Castelo, de un hombre que dedicó toda su vida a la literatura, de un padre que creaba historias para contarle a sus hijos, de un abuelo que con sus cuentos terminó convirtiéndose en el abuelo de varias generaciones de niños y niñas del Ecuador y del mundo. El Ecuador es un país rico y diverso en narrativa, en mitología, en leyendas, tanto como en su geografía, sus paisajes, sus ecosistemas, su cultura y sus etnias. Y es hora ya de que esa diversidad se vea reflejada en las creaciones interactivas de los diseñadores ecuatorianos de videojuegos, pues es un mundo en auge que brinda un ilimitado horizonte de trabajo al país. Eso, el tomar a los distintos personajes del cuento, darles un cuerpo, una nueva cara y hacer que interactúen unos con otros. Así sigue siendo el mismo cuento, pero el contarlo es diferente.